Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad con una nueva remesa de noticias procedentes de la inteligencia militar norteamericana por boca de este indio navajo que se llama Stone Rider, se hace llamar de Stone Rider, en donde profundiza sobre todo sobre el viaje, acerca del viaje de Donald Trump a China, y hay algunas noticias muy importantes para mis seguidores cubanos y dominicanos, que hay unos cuantos, y de alguna manera también para los españoles e italianos. Así que, bueno, sin más comenzamos. Veis este cartel donde habla de los tribunales chinos, bueno, a raíz de la información acerca de infiltrados tanto en China como en Estados Unidos que ha compartido Donald Trump, el doble de Donald Trump, porque confirma que ha sido un doble, y de hecho pues va a mostrar una imagen donde se ve la comparativa de la estatura de Donald Trump y de Xi Jinping, y prácticamente son de la misma estatura. El propio Donald Trump ha dicho que parecía que Xi Jinping era más alto, o sea que está dando claves en torno a ese fake del doble que ha ido allí. Y bueno, pues aquí estáis viendo otro de los contenidos del vídeo donde se habla de esta desaparición de cajas relativas al asunto, a la conspiración MK Ultra por parte de la CIA, cuando se iban a desclasificar. Y bueno, pues lo que nos van a contar es que en realidad eso ha sido un ataque de bandera falsa, que evidentemente esas cajas no se han perdido, y que en realidad ha sido una operación para sacar a la luz y que haya un foco informativo acerca de lo que se va a contar acerca del proyecto MK Ultra, que sobre todo se va a focalizar en los medios de comunicación, la operación Mockingbird, y cómo la CIA infiltró a los medios de comunicación para hacer control mental, para manipular a la población. Aquí estáis viendo esta foto con Donald Trump y Xi Jinping, donde se ve que claramente son de la misma estatura, cosa que no es cierta, y bueno, pues abunda en la información que os di la semana pasada en torno a que evidentemente no se iba a arriesgar Donald Trump y tampoco los CEOs, porque no habla de los CEOs, los jefazos de las empresas, a enviar a los verdaderos sabiendo que los podían asesinar, y precisamente eso es lo que dice que ha sucedido, que había un conato de tiroteo que hizo que el servicio secreto, que son los guardaespaldas del presidente, desenfundaran sus armas. Y hubo lo que llaman un stand-off, es decir, un conflicto que la verdad que no ha llegado a explicarlo en profundidad, pero ha dado algunas pistas. Hubo tal tensión que Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, amenazó con enviar misiles contra China desde una isla en Japón donde tienen una base. Esto es lo que está diciendo. La situación, bueno, ha sido tensa. Esto ocurrió la semana pasada. Y por lo que yo deduzco, cosa que no dice explícitamente, en realidad toda esta operación de enviar a Donald Trump y a su séquito de CEOs de las grandes empresas a China, aparte de compartir información privilegiada sobre infiltrados, sobre la infiltración de China en Estados Unidos y del Deep State norteamericano en China, ha tenido como fin sacar a la luz todos esos, traidores dentro del Partido Comunista, conspiradores Deep State, que evidentemente iban a tratar de matar a Donald Trump, porque, claro, ellos no se han enterado de que tiene dobles y que muchas de las veces que estamos viendo a Donald Trump en realidad es su sustituto. Como os he dicho anteriormente, hay información importante para mis seguidores en República Dominicana, que los tengo y muchos, y en Cuba. Algunos están en la isla, pero sobre todo hay cubanos que me siguen en Estados Unidos. Y aquí es donde viene una información que se va a ampliar en el siguiente vídeo, pero es muy, muy importante. Como veis, está hablando, viene a hablar del MK Ultra, de todo lo que se va a sacar a raíz de esto. Va a nombrar a Obama, conectado con Charles Manson. La gente está esperando todo esto de los asesinos a distancia, pero se va a hablar de muchos otros temas, como es la operación Mockingbird, como os he dicho antes, de controlar humanos a través de los medios de comunicación. Mockingbird es la operación de infiltración de la CIA en los medios. Mentir a los humanos y todos estos protocolos con Obama en el poder,
que ha tenido el poder para mentir a la gente y usar los medios de comunicación masivos para mentir. Por lo visto, esto es el material o una parte del material que había en esas cajas. Debe contener, bueno, pues nombres de periodistas, sobre todo, infiltrados por la CIA. Así que Obama está usando la operación Mockingbird conectado con MK Ultra. Esta gran operación de la cual la gente no quiere saber. Y dice que la conecta de una manera, la verdad es que tienen poco que ver las dos cosas de las que está hablando. Dice, conectado con China, me imagino que quiere decir pues todo el control mental que se utiliza en China a través de los medios, que es, no sé, la verdad es que no sé si es peor que aquí. Y al mismo tiempo mete el nombre del país, el Congo, República Dominicana, Cuba. Que han entrado en un gobierno de continuidad militar, con los militares manejando detrás de las apariencias, detrás de la cortina. ¿Qué quiere decir el COG? El Continuity of Government, lo hemos descubierto, ese concepto, después de las elecciones del año 2020, cuando se robaron. Aquí está diciendo que han sido activados. Y bueno, pues para los que no lo sepáis, aparentemente hay un gobierno civil, pero hay una situación que detona el que los militares tomen el control. De hecho, ha dicho que gran parte de los países del mundo occidental ya están bajo gobiernos de continuidad. Es decir, que en realidad están los militares dirigiendo detrás de los escenarios. Y aquí, para dar un poco de contexto a lo que está diciendo, recuerda que en esas operaciones que comenzaron en Venezuela y están continuando por Cuba, se desplegaron 10.000 soldados norteamericanos en el Caribe, en todas estas islas, en el Caribe, y que están llevando a cabo operaciones conectadas con las operaciones del gobierno de continuidad, gobiernos militares. Evidentemente, nos vamos a hacer muchas preguntas, tú te las haces, yo me las hago. ¿A qué se refiere con esto? No va a aclarar muchas cosas. Yo puedo especular con que los militares norteamericanos, a través de sus sistemas avanzados del Golden Dawn y telecomunicaciones, pues están hackeando los sistemas de radares y ordenadores de los ejércitos de esos países y de alguna manera que los militares patriotas en esos países, ha mencionado específicamente a Cuba y a República Dominicana, pero luego hablará de Jamaica, como veréis, pues están coaligados con el gobierno de Estados Unidos para derrotar, vuelve aquí a decir la República Dominicana y Cuba, está hablando de las islas más grandes, luego hablará de Jamaica, como he dicho, y vuelve a repetir que están bajo control militar. Y luego habla del Congo. ¿Por qué habla del Congo? Bueno, se refirió al Congo hace meses cuando hablaba de Elon Musk, de su proyecto de conectar Sudáfrica con otros países a través de estos túneles, de estos subterráneos, de los cuales va a hablar a continuación. Y evidentemente Congo son el coltán y son los minerales raros. Así que silenciosamente los militares han hecho con el control dentro del Congo. Así que quedaros con esta primera noticia. República Dominicana, Cuba y el Congo ya están bajo el gobierno de control, de continuidad de gobierno militar. Esta es la gran noticia y como veremos a continuación se extiende a otros países. De hecho, vamos a ir directamente al punto en donde va a mencionar un nuevo nombramiento de un cambio de embajador, en este caso embajadora, porque es una mujer, en la isla de Jamaica. Y
bueno, a partir de ahí se van a contar muchas más cosas. Todo esto está hablando del Área 51 y de estas obras que ya en las cuales también está implicado Elon Musk, que están ampliando al mismo tiempo que se detonan algunas partes del Área 51, se está ampliando la base y se está conectando con zonas de Arizona. Dice que todo esto está confirmado y ahora se prepara para contarnos este anuncio. Bueno, primero está hablando de la dependencia del acero chino, que Trump está facilitando estas operaciones. Bueno, a cambio de venderle petróleo a China y nueva infraestructura. Sabéis que antes de que cayera Maduro permitió que China y Rusia se llevaran petróleo y algunos metales. Y aquí habla de esta Kari Lake, nombrada embajadora en Jamaica. Y esto está conectado con estas operaciones a través de las islas que van a exponer todo el tema pedo. O sea que ese gobierno de continuidad militar, recordemos que ha dicho Cuba y República Dominicana, está conectado con estas operaciones contra las redes pedo. Y aquí tengo que hacer un comentario, evidentemente, porque esto afecta a mi país, a España, donde sabéis que el gobierno del PSOE tiene tantos intereses en la República Dominicana, todos estos viajes que ha documentado Víctor de Aldama con José Luis Ábalos, que fue el número 2 del PSOE durante mucho tiempo, la relación con Delcy Rodríguez en Venezuela, esos vuelos que iban de Caracas a Dominicana. Y la buena noticia para los españoles es que si los patriotas norteamericanos coaligados con los dominicanos han tomado el control de la República Dominicana, evidentemente ya conocen toda la información de las cuentas bancarias del PSOE. Y van a exponer, lo dice aquí, toda la corrupción que hay detrás de las cortinas, de los escenarios. Hay muchas cosas sucediendo en esas islas y no es coincidencia que la tal Kari Lake haya sido colocada en esa posición, donde va a ser la nueva embajadora. Y lo que va a salir de Cuba, muy, muy interesante, porque Cuba era un gran nodo de la CIA durante mucho tiempo detrás de los escenarios. Es una gran historia conectada con Rusia, con la parte oscura de Rusia, la parte antigua conectada con los jesuitas, los Rothschild, las operaciones de los cázaros en Rusia. Evidentemente está hablando de la implantación del comunismo y cómo se exportó ahí a Cuba, la revolución bolchevique, aquellos que crearon la revolución comunista en Rusia, la Unión Soviética y esa fuerza oscura que estaba en Cuba trabajando detrás de los escenarios junto con la CIA, facilitando un montón de estas operaciones de las redes pedos en toda esta área. Y aquí es donde dice, en toda esta área, inside the Mediterranean. Esta era la sorpresa que tenía para vosotros. Lo estáis viendo, ¿no? Lo voy a poner un poquito más para atrás. Está hablando de Cuba, de los comunistas en Cuba, de esa relación con la CIA, y de repente, supuestamente se equivoca de todo esto pedo, y de repente habla en toda esta área en el dentro del Mediterráneo. Hay operaciones militares. Trump está desplegando militares por algunas razones para acabar con estas operaciones de chantaje. Y dice que posteriormente va a hablar de esto individualmente. Cuando dice individualmente, se refiere evidentemente a
hablar de cada país. Y aquí tengo que parar un poco porque hace falta un comentario. No me creo que se haya equivocado, porque este hombre edita los vídeos y si se equivoca lo cambia. Así que si ha dicho Mediterráneo, Mediterráneo, amigos españoles e italianos también, es porque quería decir Mediterráneo y recordad que ha dicho después que están desplegando los militares. Y aquí hago un comentario muy personal que hay que diferenciar de lo que dice este hombre. Esto, para bien o para mal, lo digo yo, Rafael Palacios Rafapal. Desde hace tiempo vengo pensando que si el tráfico migratorio en Estados Unidos a través de la frontera sur mexicana, ayudada por las ONGs, es una tapadera para el tráfico de humanos dirigidos a estas redes pedos y satánicas, y curiosamente luego se va a poner a hablar de ellas, y de verdad que no hay nada por casualidad, nada por casualidad, es que seguramente, y ojo a lo que voy a decir, muchos de los jóvenes africanos que cruzan el estrecho a través de España y también de Italia, en realidad desaparecen y van a parar a estos sitios infames donde hacen experimentación, extraen órganos y acaban en redes pedos para ceremonias satánicas. Esto lo está diciendo Rafael Palacios Rafapal, no lo está diciendo él, pero puedo añadir que si está diciendo que hay operaciones en el Mediterráneo, es que no se ha equivocado y realmente están habiendo esas operaciones y van a determinar a dónde van finalmente estos jóvenes, aparte de a los centros de MENA. Ahí lo dejo, es mi opinión, me puedo equivocar o no, yo creo que no me voy a equivocar porque si digo esto es porque al final los protocolos se repiten. Y si las redes de tráfico de seres pequeños y jóvenes que van dirigidas, ya sabéis, a los dams y a estas ceremonias satánicas, hacen eso en Estados Unidos, pues estarán haciendo lo mismo en España. Y recordad que ha mencionado República Dominicana, que ya tiene gobierno de continuidad nacional o militar. Y ahí van a salir todos los datos acerca del PSOE maniobrando allí, en el Caribe. Otro comentario que me ha faltado, Jamaica. Acordaos de mis vídeos acerca de los piratas del Caribe. Jamaica ha sido un centro de tráfico de seres humanos desde el siglo XVII, XVIII, perdón, cuando los ingleses se lo quitaron a España. Y de incluso antes, porque tenían algunos puertos de piratas. Esa ha sido zona de piratas, por eso hizo los vídeos, miraoslos si no los habéis visto, porque realmente es el modelo para entender todo lo que sucede ahora mismo, lo que pasó en el pasado. El futuro, en este caso el pasado explica el futuro. Y bueno, pues vamos a pasar a otra noticia muy jugosa, que es cuando va a contar, aquí va a hablar de las bases subterráneas que hay. Bueno, primeramente va a confirmar la información que os he dado por boca de Real News acerca de que el reciente viaje de Obama a Canadá era para pedir asilo político. Lo va a decir y a partir de ahí va a hablar de bases subterráneas en Canadá y en otros países. Se ha entrevistado, como sabéis, con el primer ministro canadiense, Carney, y allí le ha pedido, aquí estáis viendo que está diciendo que Canadá trata de unirse a la Unión Europea económicamente. Obama se ha ido allí tratando de buscar una ruta de escape de las operaciones de la tormenta, o sea, está confirmando a Real News. Bueno, todos los del Deep State tienen miedo de Donald Trump, de lo que está haciendo, y están haciendo planes, tienen planes de contingencia, de huida. Y aquí habla de Carney, de Obama, de la Unión Europea. Todos están tratando de hacer operaciones contra las operaciones de la tormenta al mismo tiempo. Están hablando entre ellos. Recordad que os conté en mi canal de Telegram, traduciendo a Real News,
que Carney había hablado con Pedro Sánchez para buscarle un punto de salida, un país de salida a Obama, que está buscando marcharse. Y aquí habla de la región de Alberta, en Canadá, que como sabéis ha habido un referéndum a favor de la independencia. Y aquí habla de las operaciones del Partido Comunista en China, en Canadá, conectado con unas cuantas bases, algunas de ellas desconocidas dentro de Canadá, y hay fuerzas militares chinas, soldados y tecnología, algunos submarinos dentro de algunas áreas, se está refiriendo a mares subterráneos, evidentemente, y tecnologías súper avanzadas que quieren utilizar. Dice que es algo muy gordo. Dice que es tan gordo lo que está pasando en Estados Unidos que algunas veces es duro hablar de lo que pasa en Canadá porque es tanto, desde el tráfico de seres pequeños se refiere a las familias reales, China, la corrupción, el tráfico de drogas, el tema extraterrestre, UFO, lo que sucede al norte de Canadá. Dice que las historias, la realidad ahí es mucho mayor. Lo mismo pasa en Australia, lo mismo pasa en algunas partes de Francia, en algunas partes de Alemania, al norte de Noruega, al norte de Suecia, en algunas partes de Ucrania. Lo que hay debajo, pues eso, lagos subterráneos. Dice que hay mucha información que se te va a la cabeza y lo que está sucediendo detrás de los escenarios. Y Trump y los militares de Estados Unidos están yendo a exponer todo esto, el COVID, lo que está pasando en Irán, Venezuela, qué va a pasar ahí. Es un montón de información y en estas fechas pues hay muchísima información. Vamos al minuto 27, donde va a soltar otro bombazo que se refiere a el Congreso de Estados Unidos, cuándo va a sacar la información sobre las redes satánicas. Y dice que va a ser en el año 2027. Congreso 2027, lo estáis leyendo, va a ir a por las operaciones satánicas dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo se va a detonar todo esto? A través de los archivos Epstein, que se conecta con algunas iglesias. Iglesias se está refiriendo a protestantes, sobre todo. Conectado con famosos, con el sistema financiero que está oculto, conectado con California, evidentemente está hablando de Hollywood, y todo se va a conectar con el material Epstein, porque van a desclasificarse un montón de ficheros, de archivos, de documentos, en concreto entre 3 y 6 millones de documentos con nombres, un montón de cosas que vienen, tíos. Y finalmente va a hablar de John Brennan, que ha hecho unas declaraciones, John Brennan, exdirector de la CIA, como amenazando a Donald Trump con la legión de personas que tienen dentro del gobierno, o sea, gente que puede hacer cosas. Y aquí, pues esto le sirve para decir que el verdadero John Brennan no diría eso. No diría que abiertamente que tienen un montón de gente. O sea, un conspirador no te avisa cuando va a hacer un golpe de Estado. Lo hace, pero no lo avisa. Y bueno, pues básicamente lo que está queriendo decir es que si John Brennan ha hecho esas declaraciones es porque no es John Brennan, es porque le han sustituido y lo que quieren es evidenciar ese deep state, ese gobierno paralelo. Aquí estáis viendo, there is a legion of people that is against Trump, que está contra el Pentágono, contra las operaciones de los sombreros blancos. Y bueno, pues un poco se ríe de esas declaraciones porque no son normales.
Y aquí ya dice que ha sido capturado y lo que estamos viendo es solo un actor que está hablando. Y este actor se está incriminando a sí mismo en ese momento, claro. Se está implicando en un golpe de Estado, que sabe que hay un golpe que está sucediendo. Así que decirlo públicamente, ya sabes, que se está registrando en los archivos lo que va a suceder. Todo esto es para que se sepa, que quede registrado que había un golpe de Estado en Estados Unidos. Así que John Brennan, que era parte de esto, y que él estaba conectado con ese golpe de Estado. Y de hecho es uno de los controladores de Obama. Esto es gigante, pero en realidad el que John Brennan diga eso te muestra que está cantando, que está diciendo cosas que no debería decir en una televisión, en la opinión pública, porque eso le implica a él. Bueno, básicamente está diciendo que es un doble el que está hablando. Así que, bueno, yo creo que informaciones importantes para España, sobre todo el hecho de que puede estar sucediendo ya operaciones militares en el Mediterráneo contra el tráfico de seres. Importante para los dominicanos, los cubanos, que hay un gobierno de continuidad allí en esos lugares y, bueno, la fecha del 2027 en donde se revelará todo el tema satánico en Hollywood. Así que, pues, os dejo con mis redes aquí para comprar mis libros. Aquí los veis todos, mis libros en inglés, mi página web, mi canal de Telegram, las donaciones, la venta de libros en América, mandalaediciones.eu/libros-medio Rafa Pal, mi libro en mis libros, porque hay 2 libros en italiano, La locura moderna y la historia secreta de Hollywood, y el libro que tengo en francés. Un saludo y hasta